vamos a hablar un poquito de qué es incidencia política, una introducción, digamos, a los conceptos básicos de la incidencia política, que en realidad son procesos para el cambio, ¿verdad? La idea de la incidencia política siempre es mejorar las condiciones en las que vivimos, ya sea en problemas concretos que tengamos como grupo o a nivel general de toda la sociedad. Entonces, pues esta es una pequeña definición que es incidencia política. Y la incidencia política son las actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general. Entonces, la incidencia política se hace para ganar acceso e influencia, ¿verdad? Para poder modificar o darles herramientas a las personas que toman decisiones para que puedan tomar esas decisiones encaminadas a la resolución de problemas específicos. Lo que se necesita para hacer incidencia política, además de conocimiento, lo van a ver en el curso de la presentación, se necesita ejercer algún tipo de persuasión o incluso presión sobre los tomadores de decisiones, que pueden ser autoridades estatales, organismos financieros, instancias de poder, organismos internacionales o en el poder local, por ejemplo, ante las municipalidades o entidades públicas que tienen poder para resolver, modificar, cambiar o ayudar de alguna forma a que se consiga un objetivo. La importancia de la incidencia política es que es una herramienta a través de la cual los diferentes sectores de la sociedad civil pueden tener impacto en las políticas públicas, participando de forma democrática y sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida. No es lo mismo que una persona, una autoridad llegue a imponer las soluciones que él tiene en su mente desde fuera, a que las soluciones sean aportadas de la misma población. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener muy buenas intenciones como autoridad en el sentido de querer proporcionar recursos y mejorar el nivel de vida de las personas de una comunidad, pero puede que la respuesta que yo les lleve no se ajuste a su contexto, no se ajuste a los recursos con los que cuenta la comunidad y que en realidad no les vaya a beneficiar. Entonces, lo que se busca a través de la incidencia es que la misma comunidad o el mismo grupo de personas que tiene algún problema o alguna situación que les interesa o que les importa, pueda proponer a las autoridades la mejor forma o la forma más fácil eh, para la resolución de esos problemas o para generar políticas públicas que en realidad vayan a ayudar a un cambio favorable en sus condiciones, ya sea condiciones de vida, condiciones de salud, o condiciones alimentarias, cualquier tipo de condición que sea el problema al que estamos abordando. Tengo una duda, Dime. Diana. Ujú. ¿Cómo, digamos, en el caso de las científicas, pueden, digamos, tener incidencia política, aunque, digamos, per se no se hable como tal? Lo que sucede es que, por ejemplo, veíamos en el caso de las personas que nos compartieron su experiencia para un mundo mejor. Por ejemplo, la persona que hace huertos urbanos, ella tiene el conocimiento para generar con mejores condiciones alimentarias para la población. Entonces, ella desde su conocimiento aporta a la comunidad esa información que les puede ayudar para solucionar su problema, ¿verdad? ¿Qué podría ser, en este caso, la escasez de alimentos o la escasez o el exceso en el consumo de alimentos, por ejemplo, procesados? Y esto entonces genera asimismo un cambio en la forma de alimentarse de la comunidad y a su vez eso influye en los tomadores de decisiones, porque entonces, por ejemplo,
podríamos hablar del COCODE del lugar, puede generar ya no huerto de una familia, sino huertos a nivel comunidad para solucionar el problema alimentario. Entonces, digamos, todas las estrategias de incidencia política parten de una problemática que queremos afrontar y de el conocimiento para hacerlo. Regularmente, lo que les decía, una autoridad puede tener toda la buena intención, pero tal vez no tiene el conocimiento o tal vez no tiene el acercamiento. Y si nosotros, como parte del grupo de participación ciudadana, podemos generar estos contactos, digamos, entre la persona que tiene el conocimiento, lo que hablamos de ser como intermediarios o traductores, ¿verdad? Entre la persona que tiene el conocimiento y la persona que puede decidir o que puede implementar una solución para mayor cantidad de personas, de esa forma se construye la incidencia política. Entonces, lo importante es el tener la voluntad de hacer un cambio. Entonces, la incidencia política parte desde eso, desde que yo tengo una propuesta que puede ser, por ejemplo, o como lo que hace Bari, ¿verdad? De la participación ciudadana a través de la observación de aves. Eh, y esa es su solución, porque ella tiene el conocimiento. ¿Cómo vamos a generar un cambio? A través de generar espacios para que esa solución pueda llegar a más personas. Entonces, los procesos de incidencia son así, son procesos como en cascada, y que parten de esas dos cuestiones principales. Una, el tener conocimiento, y la otra, el tener problemas que solucionar y a los cuales las científicas pueden aportar, obviamente, muchísimo desde sus propios conocimientos, ¿verdad? Entonces, esto es un poco de decirles que a veces, o en la mayoría de ocasiones, un cambio no lo puede hacer una sola persona, sino que necesita eh, aliados, ¿verdad? Entonces, y esos aliados pueden ser las comunidades, pueden ser las autoridades, y aunque nos dé miedo incluso la política, el hacer política no es solo la política partidista, esto de hacer campañas electorales o sacar pancartas para elecciones, sino generar esos espacios de colaboración y de cambio que nos pueden beneficiar a todos, ¿verdad? No sé si te respondí. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando en los elementos que contribuyen a la incidencia política, si ustedes los van a ver, todos estos elementos que contribuyen a la incidencia política están en los perfiles de todas las integrantes de la OWSD. Capacidad de análisis, capacidad de propuesta, capacidad de negociación, capacidad de investigación, conocimientos de incidencia política, que sería lo que estamos haciendo ahorita, y manejo de información. Todos estos elementos son fuentes de poder que aumentan las probabilidades del éxito de la ciudadanía frente al gobierno. Entonces, lo que les decía, las científicas obviamente tienen capacidad de análisis, tienen capacidad de proponer, tienen capacidad de negociar, capacidad de investigar. Los conocimientos sobre incidencia, pues esta es una pequeña píldora, digamos, pero básicamente están enfocados en saber a quién dirigirnos, ¿verdad? El poder encontrar aliados dentro del gobierno o fuera del gobierno para hacer nuestros proyectos más grandes y que puedan beneficiar a mayor cantidad de personas. Y el manejo de la información, que es vital para generar cambios, ¿verdad? Entonces, todo esto se resume en conocimiento. Los elementos que contribuyen a la incidencia política es básicamente el conocimiento. Y entonces, pues es evidente que todas las científicas pueden hacer incidencia política desde sus propias experiencias, desde sus propias capacidades y sobre todo desde el conocimiento que han adquirido en la materia que les apasiona, porque en realidad una científica es una apasionada de un tema y que desde esa misma fuerza puede generar
mejoras a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué se hace incidencia política? La incidencia política se puede hacer para muchas cosas, pero para ser concretos, vamos a hablar de estos 3 temas. Se hace incidencia política para resolver problemas específicos, para fortalecer y empoderar a la sociedad civil y para promover y consolidar la democracia. Sirve para resolver problemas específicos cuando estamos viviendo en sociedad, desde nuestro barrio, nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro departamento. Todos tenemos problemas específicos que están en nuestro contexto, lo más cercano que tenemos. Y la incidencia puede servir para eso. Como ejemplo, en la colonia donde yo vivo ha habido mucho problema de basura en las calles, porque tiene calles principales que van hacia otros lugares. Y entonces la gente en su camino hacia el bus acostumbraba a tirar basura, ¿verdad? O sea, cuestiones tan sencillas como esa. Entonces, un grupo de vecinos se organizó y fue a hablar con el alcalde municipal, el alcalde, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre específico, pero son como representantes de la alcaldía municipal en el sector. ¿Alcaldes auxiliares? Alcaldes auxiliares. Fueron a hablar con el alcalde auxiliar y le dijeron, mire, tenemos este problema. Bueno, está bien, entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, nosotros como vecinos, lo que proponemos es que cada uno va a mantener limpia el frente de su casa. Ah, perfecto. Entonces la municipalidad se va a comprometer a que una vez a la semana, por ejemplo, pasa un equipo de estas personas que limpian, digamos, limpian aceras, ¿verdad? Pasan con sus bolsas de basura, sus escobas y limpian lo que está después de la banqueta, porque todos los vecinos nos comprometimos a tener limpio nuestra banqueta. Entonces ellos limpian en la orilla, digamos, de la calle. Y es un trabajo conjunto y logramos mantener limpia la colonia. Se instalaron basureros en las paradas de buses y logramos resolver ese problema específico, por ejemplo. Y así cada comunidad, por pequeña, desde lo más pequeño hasta lo más grande, tiene sus problemas específicos. Y de forma compartida con las autoridades pueden llegarse a soluciones para mejorar nuestro entorno, ¿verdad? O para resolver ya problemas, por ejemplo, más grandes. Que les digo, trabajamos, por ejemplo, en un lugar de Baja Verapaz, en Purulá, donde el problema era que las mujeres no tenían ingresos, no tenían ingresos económicos y por la situación precaria, digamos, en cuanto a los salarios mínimos y la dificultad de conseguir trabajo, incluso de sus esposos, porque la mayoría de las señoras eran amas de casa. Entonces empezaron a trabajar sobre ese problema específico, cómo generamos ingresos para nuestra comunidad, para nuestras familias. Ellas se dieron cuenta que todas tenían cierto hobby de hacer, trabajaban artesanías en barro, todas. Cada una en su casa, no sabía que la otra lo hacía, pero cuando se juntaron todas a platicar, resulta que todas hacían artesanías en casa. Entonces lo que hicieron fue acudir a una organización del Estado para que les facilitara un lugar para la venta de sus artesanías. Entonces la autoridad estuvo de acuerdo en darles el espacio, pero que ellas gestionaran, digamos, su luz, su agua y quién iba a atender, por ejemplo, el pequeño local que les había dado. Ellas, todas amas de casa, todas con sus responsabilidades familiares, decidieron poner su producción casera en común para tener una venta. Y se turnaban
en distintos horarios. Por ejemplo, si mis hijos estudiaban en la mañana, entonces yo podía ir en la mañana a atender el kiosquito, y otra que tenía hijos que estudiaban en la tarde, entonces iba en la tarde, se turnaban en los días y así pudieron ellas generar un ingreso. La autoridad, el alcalde, digamos, lo único que hizo y quedó muy bien con ellas fue facilitarles un lugar para hacerlo, ¿verdad? Entonces, así poco a poco, cada grupo, cada colectividad puede ir resolviendo problemas específicos, que esa sería como la primera razón por la cual se hace incidencia política. Otra razón es para fortalecer y empoderar la sociedad civil, que es más o menos lo que hemos estado hablando nosotras de cómo fomentar la participación ciudadana, ¿verdad? Y esto se hace generando espacios de participación. Entonces, incidencia política lo podemos hacer desde nuestra casa con un equipo, así como lo estamos haciendo ahora, generando información, por ejemplo, dándole a conocer a las personas sus derechos, por ejemplo, sus derechos humanos. Eso ya es fortalecer y empoderar a la sociedad civil, y eso también es incidencia política. El facilitar la información a quien no la tiene, ya sea conocimientos específicos en una materia o conocimientos generales sobre sus derechos, también es hacer incidencia, porque le estamos dando herramientas al otro para que pueda salir adelante, mejorar sus capacidades y poder encontrar sus caminos y sus espacios de participación. El tema de conociendo las aves urbanas que hace Bari es un ejemplo de empoderamiento de la sociedad civil y de la ciudadanía. También se hace para promover y consolidar la democracia. La incidencia política en este sentido lo que tiene que ver es en generar confianza. O sea, le estamos, este tipo de incidencia la hacen más que todas las organizaciones no gubernamentales, al promover espacios de participación específicos y, por ejemplo, dar educación a nivel electoral. También lo hace el Tribunal Supremo Electoral en estas jornadas de capacitación y sobre elecciones, en sus voluntariados, que básicamente lo que pretenden es que las personas se involucren en la política, tanto a través de sus votos, a través de la participación en el sistema electoral de su país, como en el propio ejercicio de sus capacidades como líderes, ¿verdad? El poder decirle a las personas cómo participar, cómo formar un comité cívico, cómo acceder a un puesto público, también es hacer incidencia política. Y esa sería como una tercera razón por la cual se hace incidencia política. ¿Qué factores contribuyen al éxito en la incidencia política? La incidencia política se fortalece a través de la democracia interna de las organizaciones. Un poco el ejercicio que hacemos nosotros de ponernos de acuerdo y no imponernos, ¿verdad? El decir qué opciones tengo para participar a lo interno de la organización. Por ejemplo, la OWSD, el darte oportunidad de participar en uno de los equipos de trabajo de acuerdo a tus intereses, es la democracia interna dentro de las organizaciones. Entonces, eso es un factor esencial si queremos generar democracia a nivel país, por ejemplo. Debe empezar desde nuestra propia organización el hacer ejercicios de democracia y básicamente de escucha activa a los problemas, a las inquietudes y a las opiniones de las demás personas, ¿verdad? De los demás integrantes de la organización. Otro factor importante, muy importante diría yo, es la disposición de interactuar con el gobierno. El no tenerle miedo a acercarnos a las autoridades. Básicamente saber que obviamente no vamos a llegar a imponernos
con un representante del gobierno, sino que vamos a llegar a entablar una conversación, a poder escuchar también las propuestas que tienen las autoridades en relación a nuestros problemas o a los temas que nos interesan, y poder intercambiar desde el respeto sobre nuestras opiniones y nuestros conocimientos. La disposición de construir nuevas alianzas, que es importante porque lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Yo sola no puedo generar un gran cambio a mi alrededor. Entonces, debe haber una disposición para construir nuevas alianzas, ya sea con otros grupos que tienen la misma visión que tengo yo, o otras organizaciones incluso que tienen los mismos objetivos, y que podemos trabajar en conjunto para lograr un cambio más considerable, más grande, o una mejor resolución del problema, ¿verdad? Lo que decían, por ejemplo, en el tema de la ciencia ciudadana, el construir alianzas con los scouts, o con las municipalidades, o con la universidad, o con otras organizaciones. Por ejemplo, esto que hace Bari de conseguir la cooperación para la generación de los materiales con otra entidad, y luego buscar una organización adicional, un colegio, los scouts, la municipalidad o alguna otra institución, para poder generar la actividad y poder tener un intercambio entre todos favorable, ¿verdad? Que va a generar mayor conocimiento para las personas dueñas de las plataformas, por ejemplo, una mayor conocimiento para quienes participamos, para quienes vamos a ser partícipes de la actividad, porque son cosas que no conocemos y que nos van a traer de forma gratuita un conocimiento que muy probablemente, sin temor a equivocarme, a Bari le costó mucho tiempo, mucho esfuerzo y obviamente sus finanzas para lograrlo, ¿verdad? Otro factor importante es una estrategia global a largo plazo. Esto, digamos, desde nuestra perspectiva como equipo, es trazarnos metas de a dónde queremos llegar, qué queremos hacer o qué queremos lograr, al demostrarle a las científicas que pueden hacer incidencia política, que las actividades que han hecho para mejorar el mundo es precisamente un ejercicio de incidencia, y a dónde lo queremos llevar. Y para eso es que nos hemos ya trazado algunos objetivos como grupo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las actividades que estamos haciendo. Y así, cualquier tipo de incidencia que se haga necesita una estrategia global, algo que no va a ser, me voy a agrupar para resolver este problema y luego cada quien por su lado, sino, bueno, si logramos organizarnos para esto, ¿qué más podemos hacer juntos? ¿Verdad? Claridad sobre la misión, porque si no tenemos claridad sobre qué es lo que queremos hacer, no vamos a llegar al objetivo, porque no vamos a tener una meta específica a la cual nos dirigimos, ¿verdad? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Para qué estoy haciendo este camino? Y conocimientos básicos sobre el Estado. Esto es importante porque, tal como lo hablábamos la vez anterior, yo puedo tener las mejores intenciones, pero si no sé a qué autoridad le corresponde resolver o decidir sobre el tema que a mí me interesa, es muy probable que, aunque me escuchen, no puedan ayudarme, ¿verdad? Entonces, el tener conocimientos mínimos básicos sobre qué autoridad hace qué y qué autoridad puede decidir sobre el tema que a mí me interesa, es importante para para alcanzar el éxito en el proyecto de incidencia política que me estoy trazando. Regularmente los procesos de incidencia política que tienen más éxito son los que se basan en una planificación participativa. Y básicamente lo que tienen es una ruta que nos da herramientas para poder replicar procesos, para poder evaluar nuestros procesos y para poder
generar procesos exitosos, ¿verdad? Entonces, esta es como una forma de planificación para la incidencia política, no es la única, digamos, pero es la más común, y consiste básicamente en identificar y analizar un problema que queremos tratar o una situación que queremos resolver, elaborar una propuesta sobre ese problema, analizar el espacio de decisión, es decir, identificar quiénes son las autoridades o los tomadores de decisiones que nos pueden ayudar para eh, resolver ese problema, qué canales de influencia tenemos, que es básicamente lo que hacemos cada una en estas reuniones que tenemos, el decir, bueno, ¿qué canal de influencia? ¿A quién conozco? ¿A quién conozco que pueda ayudar a conseguir el objetivo que nos estamos trazando como grupo? Y básicamente esos vínculos entre las personas que nos ayudan a mejorar o a tener más espacio para de apertura para el poder presentar nuestras soluciones. No es lo mismo que yo me acerque a la municipalidad de Guatemala y no sepa por dónde empezar, a que yo ya tenga, por ejemplo, un contacto previo con, qué sé yo, el encargado de la alcaldía auxiliar, ¿verdad? Que no voy a ir al Palacio Municipal de la Municipalidad de Guatemala a ver quién me atiende, sino que voy con el alcalde auxiliar de mi localidad, y él muy probablemente tenga más tiempo y más oportunidad de ayudarme y de solucionar los problemas de mi localidad que el alcalde de toda la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Un análisis FODA que precisamente, como ya todas sabemos, nos ayuda a diagramar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, de los obstáculos y las amenazas que pueden ocurrir en nuestro proyecto específico, y formular estrategias de influencia. Porque ¿qué pasa si yo no tengo ningún canal que me lleve a la persona que toma decisiones? Entonces genero estrategias para acercarme a esa persona, ¿verdad? A ese líder, a esa organización que tiene el dinero, a esa ONG que tiene los mismos objetivos que yo, o a la autoridad que puede decidir. Y la planificación de actividades y la evaluación, que serían los últimos pasos dentro de este esquema de planificación participativa. Preguntas lógicas, ¿verdad? Que son las que debemos dar respuesta. ¿Cuál es el problema que queremos abordar? La hipótesis, que es qué solución le vamos a dar a ese problema y quién tiene el poder para decidirlo. Experimentación, qué tenemos que hacer para convencer a la persona clave, los mecanismos de influencia que podemos encontrar para llegar a esa persona y convencerla. Y las conclusiones es cómo saber si está funcionando nuestro plan, es saber si tenemos, por ejemplo, un cronograma ya establecido o una actividad ya identificada que podemos llevar a cabo. Entonces, como vemos, las preguntas lógicas nos llevan a lo mismo que hacemos o que hacen todas las científicas en el método científico, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo en incidencia que hacemos habitualmente en nuestras investigaciones. Observamos, generamos una hipótesis, experimentamos y tenemos conclusiones. La incidencia política no necesariamente nos va a dar la respuesta a nuestro problema, pero nos puede dar un camino para llegar a nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre incidencia política y participación ciudadana? Obviamente van de la mano, pero concretamente las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel de gran importancia en el cambio y la transformación de la sociedad en todos sus ámbitos. Si nos organizamos desde niveles mínimos, podemos lograr una construcción de una ciudadanía activa. Eso quiere decir que vamos a estar más involucrados en los problemas que tenemos a nuestro alrededor y en las soluciones a los problemas que tenemos a nuestro alrededor, y vamos a tener mayor capacidad para vigilar, denunciar y exigir al poder público que responda
a sus obligaciones, ¿verdad? Entonces es una situación de doble vía. Mientras más información y más participación tengo, más capacidad para vigilar y exigir, y mayores beneficios obtengo del poder público porque les estoy ayudando también a hacer el ejercicio del poder de una forma informada, valga la redundancia, de forma que ellos tengan también herramientas para solucionar los problemas que nosotros les estamos exigiendo que solucionen, ¿verdad? Que están dentro del ámbito de sus competencias. Y eso sería como a grandes rasgos, eh, muy dibujada así eh, por sus elementos más generales, lo que se entiende por incidencia política. Espero no haber hablado muy rápido porque a veces me pasa que hablo demasiado rápido, y pues espero que les haya aclarado un poco sobre qué es incidencia y cómo nos sirve para